El pasado 15 de febrero, en el Pleno de las Cortes de Aragón y tras la presentación de la proposición de ley sobre el transporte sanitario urgente y tras escuchar las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios, asistimos a su desestimación por los votos en contra del Partido Popular, Vox y el PAR. Y esto supone un desprecio a la opinión de más de 14.000 aragoneses que avalaron con su firma esta iniciativa, un desprecio hacia el personal de enfermería que está en las UBIs móviles y que durante mucho espacio de tiempo no disponen de médico dentro de ellas, un desprecio hacia los trabajadores de la empresa adjudicataria del transporte sanitario terrestre urgente, un desprecio hacia el movimiento ciudadano Teruel Existe, que durante un año, con la opinión de muchos colectivos, de médicos, de instituciones, colegios profesionales, ha elaborado esta proposición de ley, y un desprecio, en definitiva, a la democracia participativa. Hacía 13 años que no se presentaba en el Pleno de las Cortes una iniciativa legislativa popular, avalada por las firmas de más de 14.000 aragoneses de las 3 provincias y que nos dijeron que fue un ejemplo de rigurosa presentación. El Movimiento Ciudadano ha elaborado esta proposición de ley durante un año, contando con la opinión de personas pertenecientes a diferentes colectivos: médicos y enfermería de atención primaria, médico y enfermería de especializada, del Colegio de Médicos de Teruel, del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón, personal sanitario del 061, personal sanitario de la gerencia 061, centros de emergencia del 112, trabajadores contratados por la empresa concesionaria Acciona. Hay que tener en cuenta que esto se realizó hace 2 años y en ese momento la empresa concesionaria era Acciona. Sindicatos médicos de atención primaria, sindicatos de cooperación sindical, etc. Es decir, que ha sido un documento que ha contado con la opinión de, hemos considerado, aquellas personas que tenían que decir y mucho sobre este tema. Lo que nosotros planteamos no es la rescisión de la actual empresa adjudicataria, sino que durante 3 años y medio que restan del contrato se inician los mecanismos de creación de la empresa pública. No solo se ha desestimado la internalización del transporte sanitario urgente, se ha desestimado también la creación de una empresa pública del transporte sanitario. Se desestima resolver el problema de la conectividad en el territorio. Hay zonas del territorio, más del 30% en las carreteras, 20 más transitadas, que no tienen ni siquiera cobertura de telefonía. Y hay zonas de puntos negros en la autovía 23 sin posibilidad de conexión de voz. Se desestima además la formación continuada, reglada y obligatoria de todo el personal sanitario, especialmente los equipos de atención primaria. Se desestima también la dotación con medios materiales suficientes, los centros de salud, pero sobre todo de los consultorios locales. Se desestima el que todas las UBIs móviles tengan en todo momento médico presencial. Y se desestima el que el personal de enfermería de las UBIs móviles no asuman responsabilidades que no les compiten sin cobertura jurídica. Se tiene la impresión de que molestan las iniciativas legislativas populares. Aseguraríamos que la orientación del voto estaba ya tomada antes de la presentación de esta proposición de ley. Así nos lo sugirió un portavoz antes de entrar en el Pleno. La enfermedad, seguimos diciendo, no entiende de ideología, pero la sanidad sí. Los portavoces han dedicado mucho más tiempo a temas que no tenían nada que ver con la ley, alabanzas y reproches, que a debatir en profundidad la propia ley. No se han dado argumentos sólidos para desestimar la proposición y la decisión ha sido totalmente ideológica. Al no existir la posibilidad de réplica en el Pleno de las Cortes del pasado día 15 y no poder, por tanto, replicar a los distintos parlamentarios que intervinieron, voy a intentar responder a las intervenciones de los que han desestimado esta proposición de ley por orden de intervención. Al señor Izquierdo del PAR, la verdad es que admiro su capacidad de contestar con un chascarrillo a un tema serio, trascendente y ampliamente respaldado por los ciudadanos, diciendo que yo tenía mucha sabiduría popular sobre el territorio. Creo que posiblemente la tenga por mis 50 años como profesional de la medicina, pero además por mis 6 años de formación como médico, 2 especialidades médicas, medicina intensiva, medicina de familia, 28 años como profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel, 10 años realizando traslados secundarios en pacientes graves de hospital a hospital y 9 años ejerciendo como médico de atención primaria en el medio rural. Desconozco cuál es el nivel que el señor Izquierdo tiene de sabiduría no popular sobre este tema para desestimarlo como lo ha hecho.
De verdad que lo siento por el PAR, Partido Histórico de Aragón, al que usted representa, y lo siento sobre todo por los aragoneses que le han votado. Señor Vidal de Vox, su intervención ha sido para ensalzar los logros del gobierno del que usted forma parte y cargar con ímpetu contra el PSOE y el resto del cuatripartito del gobierno anterior como responsables del pliego de condiciones del transporte sanitario y demonizar la internalización del transporte sanitario. Solo ve inconvenientes en que la gestión del transporte sea realizado por una empresa pública, ponderando a la empresa privada. Le pondré un ejemplo que desmonta su argumentación. La ONT, Organización Nacional de Trasplantes, un órgano público dependiente del Ministerio de Sanidad, fue fundado hace 35 años. Durante 32 años consecutivos es líder mundial en donación y trasplantes. Su éxito radica en el modelo de gestión. Este modelo de gestión es conocido como modelo español y ha sido adoptado por múltiples países, entre otros muchos, por Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Australia y recientemente Japón. Señor Fuertes, del Partido Popular, su contestación a la iniciativa legislativa popular se inició con un comentario sobre la fiesta medieval que se iniciaba estos días en Teruel, haciendo referencia a las órdenes militares a las que representamos, usted como santiaguista y yo como hospitalario. Pero creo que no fue acertada, viendo el resultado de su votación, desestimando la proposición de ley. Los hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén constan en los libros de historia de la medicina como los primeros en proteger, atender a los peregrinos enfermos que en su viaje acudían a Jerusalén. Los trasladaban e ingresaban en el Hospital de Jerusalén, que tenía capacidad para atender a más de 2.000 peregrinos enfermos. Son, por tanto, los primeros en realizar de manera íntegra la cadena asistencial de atención a la urgencia y a la emergencia. La mayor parte de su intervención ha sido de descalificar a la oposición, alabar los logros de su gobierno, yo esto digo más de lo mismo. Como enfermero sí que hace referencia a la problemática de las enfermeras en las UBIs móviles, por el ejemplo de Alcañiz. Sin embargo, las modificaciones que su gobierno ha realizado ampliando la cobertura, sobre todo en las 23 bases de ambulancia y soporte vital básico, que han pasado a ser de 24 horas presenciales, no han sido exclusivas a las UBIs móviles de Jaca, Barbastro, Huesca, Calatayud, Alcañiz y Teruel, para que vaya siempre dotada de médico. Anuncia una mesa de trabajo con representación de todos los partidos políticos para evaluar y hacer un seguimiento de la empresa adjudicataria del transporte sanitario de Aragón. Creo que no es necesario restar tiempo de trabajo a sus señorías. La gerente del 061 tiene en todo momento información directa de cómo número de incidencias que se producen en el transporte sanitario. Sería suficiente que cada 15 días acudiera al Pleno a la Comisión de Sanidad para aportar la información recopilada. Además, los trabajadores de la empresa Tenorio estarán muy atentos a todas las incidencias producidas y en condiciones normales ambas tienen que coincidir. Señor Carpi, del PSOE, aunque han votado afirmativamente la proposición de ley para que fuera ampliamente debatida en la comisión, no veían lo de la internalización. Y su partido no puede evitar ese problema de fijación que tiene con el Movimiento Nacional Progresista. Ha dicho que esta proposición de ley se debía haber presentado por el grupo parlamentario de las Cortes de Teruel Existe. Como si a finales del mes de febrero, cuando se presentó esta iniciativa legislativa, supiéramos que Teruel Existe iba a estar en las Cortes de Aragón. Siendo el partido político una herramienta del movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano sigue siendo movimiento ciudadano, aunque le pese. Y que es la única forma, con la herramienta política, de poder estar presente en las instituciones donde se toman las decisiones. Su intervención ha estado centrada en alabar la gestión de la legislatura anterior y cargar contra el PP, incluso sacando a colación que en Barbastro no hay oncólogo, etc. Es decir, más de lo mismo. Conclusiones. La presentación de la proposición de ley en este pleno no significaba su aprobación. Era un trámite más hacia su desarrollo posterior en la Comisión de Sanidad para su estudio y desarrollo por todos los grupos parlamentarios.